Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al canal Apuntes Jures 2020. Mi nombre es Marcela Lombel y el día de hoy quise hablar sobre la desaparición forzada. En este caso voy a comenzar con un concepto de violación grave a derechos humanos. Los organismos internacionales y los estudiosos de derechos humanos hasta la fecha digamos que no se han puesto de acuerdo en lo que constituye una grave violación a los derechos humanos, pero utilizan comúnmente digamos los términos como sistemático o grave. Inclusive en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional nos habla de los crímenes más graves de trascendencia internacional y en el preámbulo de la misma nos hace mención que son crímenes que constituyen como una amenaza para la seguridad y bienestar de la humanidad. Podemos decir entonces que es aquella violación a derechos humanos donde está involucrado el impacto de armas y afectan principalmente los derechos de la vida, libertad, seguridad y a una vida libre de tortura. De lo anterior, vamos a decir que el término de violación grave a derechos humanos en el ámbito internacional cubre principalmente aquellos crímenes o delitos internacionales en los cuales se incluyen las violaciones de los derechos de carácter social, económico, cultural, así como los derechos civiles y políticos. Se tiene que tomar en cuenta o se va a tomar en cuenta la obligación del Estado, la escala o la magnitud de las violaciones, las víctimas y por último el impacto que van a tener estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, como decíamos anteriormente, en la práctica internacional no hay ningún factor que sea único y que pueda determinar si una violación a derechos humanos es grave, pues los organismos competentes internacionales tienden a interpretar la noción violación grave de manera muy ambigua o general. Por lo tanto, coinciden en hacer listados en donde las infracciones a esto se consideran graves. Les voy a dar algunos ejemplos: en caso de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, arrestos y detenciones arbitrarias. Segundo, voy a hablar sobre los crímenes internacionales. Según el artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, habla de los 4 grandes crímenes o crímenes que son competencia de la Corte. El primero son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y por último el crimen de agresión. En este caso, por el tema que estamos hablando, vamos a enfocarnos en el crimen de lesa humanidad. A efectos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se entiende como los diferentes tipos de actos inhumanos y graves cuando reúnan los siguientes requisitos. El primero, que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y, que se tenga conocimiento de dicho ataque. Con ataque generalizado, digamos que se refiere a que los actos sean dirigidos en contra de una víctima o más víctimas. En este sentido, el mismo Estatuto de Roma nos dice que el ataque contra una población civil implica una comisión múltiple de actos en contra de la misma población civil o en contra de sus ciudadanos, conforme a una política de Estado o una organización. Y por último, que se cometan de forma sistemática, pues son cometidos como, parte de un plan o de una política preconcebidos. Hay actos inhumanos que son prohibidos por la Corte Penal Internacional. Son varios, sin embargo, en este caso, por el tema, nos encauzaremos a la desaparición forzada. Para entender más sobre la desaparición forzada, debemos abordar primero el decreto de la noche y la niebla, ya que los primeros antecedentes de esta conocida práctica comenzaron en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el 7 de diciembre de 1941 cuando el mariscal Wilhelm Keitel, quien fue un alto comisionado alemán, promulga el decreto Nacht und Nebel, o la noche y la niebla, como ya lo habíamos mencionado, el cual sirvió como método de intimidación en las familias de las víctimas y la población en general. Digamos que quedaban en total ignorancia sobre el paradero y suerte de sus familiares.
Sin embargo, hoy en día, o de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas, grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Se trata en este caso de la expresión más clara de vulneración de los derechos de las víctimas, ya que es considerada de naturaleza continua o permanente, ya que no se agota con el acto privativo de la libertad, sino por el contrario, su consumación se prolonga en el tiempo hasta que la víctima sea localizada o se determine su paradero o destino. Constituye una violación pluriofensiva que atenta no solo contra la persona desaparecida o sus allegados familiares, sino que agravia también a la sociedad en su conjunto y atenta a más de un derecho fundamental que, el Estado parte está obligado a respetar y garantizar. Entre ellos se vulnera el derecho a la seguridad y a la dignidad personal, el derecho a no sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a un juicio justo, el derecho a la vida familiar y también de los más importantes, el derecho a la vida. En el caso de México, la desaparición forzada o esta práctica comenzó en los años 70 en la Guerra Sucia. La principal motivación de las desapariciones era política, pero con el tiempo digamos que comenzó a haber una diferencia, pues las desapariciones no eran solo en contra de las personas que se encontraban en guerrillas o eran de partidos de izquierda. Se transformó en una forma de castigo, daba igual si tú eras enemigo político, narcotraficante o incluso, comunista. Fue como en los años 80, las instituciones públicas que practicaban con el método de desaparición se duplicaron. En este contexto ocurrió una de las desapariciones más emblemáticas para México, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Rosendo Radilla Pacheco fue detenido en un retén militar en agosto de 1974 cuando iba encaminado de Atoyac a Chimpalcingo. En el año 2009, México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo la primera sentencia que se relaciona a la desaparición de personas. Esto fue precedente para que en el 2011 se realizaran, diversas reformas a los códigos penales y para que se pudiera incluir el delito de desaparición forzada. En la segunda etapa es el campo algodonero. Campo algodonero se refiere a la desaparición de 3 jóvenes mujeres de escasos recursos en la ciudad de Juárez, Chihuahua, en un marco o en un contexto general de violencia y discriminación contra las mujeres. Los cuerpos fueron encontrados con signos de violencia sexual en un lugar denominado Campo Algodonero. No hubo investigación ni sanción a los responsables. Los homicidios, en este caso feminicidios, de estas 3 víctimas fueron por razones de género, por una situación estructural de violencia contra las mujeres. Asimismo, es el primer caso que llega o que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente sobre violencia contra las mujeres. Antes de la localización de los cuerpos y atendiendo al contexto, el Estado conocía del riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas. Debió adoptar la debida diligencia desde la denuncia. Sin embargo, no hubo respuesta, la respuesta fue deficiente por la negligencia, sino que también hubo una aplicación de patrones machistas de discriminación que estaba arraigado en las agencias públicas. La tercera etapa es la guerra contra el narco. En esta nueva etapa, la desaparición forzada se conoce coloquialmente como levantón, que es el término para referirse a una persona que ha sufrido la privación ilegal de la libertad por parte de los elementos del crimen organizado o fuerzas armadas. La lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno mexicano es nueva,
Por el contrario, muchos presidentes en Latinoamérica han intentado resolver el problema de tráfico de drogas y todos han tenido diversos modus operandi y han, digamos, tenido mayor o menor suerte. Sin embargo, ninguno se había realizado mediante un ataque directo de organizaciones narcotraficantes, como lo hizo el expresidente Felipe Calderón desde el inicio de sus actividades en el 2006, donde abiertamente se declaró la guerra contra el narco. Se comenzó realizando un operativo llamado Operativo Conjunto, que fue creo que en Michoacán, donde se mandó a más de 5,000 soldados, marinos, policías a liberar una batalla contra la delincuencia organizada. En este caso, hay un problema serio con la estigmatización de las víctimas y las autoridades, puesto que generalmente se difunden rumores acerca de la participación activa de estas personas a favor del crimen organizado. Es así como la incriminación de las víctimas ayuda a bajar la gravedad ante la opinión del público. La víctima es toda aquella persona que ha sufrido un menoscabo producido por un sujeto, una conducta delictiva o afectación a sus derechos humanos. Es decir, es la persona física quien, al ser titular de un bien jurídico en particular, este último se ve lesionado, afectado e inclusive puesto en peligro. En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona lo siguiente: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Asimismo, en el párrafo 3 de dicho artículo nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El Estado mexicano, en la medida de lo posible, debe disponer que las víctimas de un delito o violaciones a derechos humanos tengan una atención y consideración especial, con la finalidad que los procedimientos jurídicos y administrativos, los cuales están destinados a hacer justicia, concedan una reparación y no perpetúen o extiendan el trauma de la persona víctima. El concepto de reparación del daño es aquella pena pecuniaria la cual consiste en que el imputado restablezca los prejuicios derivados de la conducta delictiva y se exigirá de oficio por el Ministerio Público. En cambio, hay una que se llama reparación integral del daño. La reparación integral del daño consiste en brindar a las víctimas de violaciones a derechos humanos las herramientas necesarias para lograr construir o replantearse proyectos de vida de acuerdo con cada una de sus expectativas, mejorar su situación, así como ayudar a enfrentar las consecuencias de aquella violación a derechos humanos, reconociendo y restableciendo sus derechos conforme a la dignidad de las personas. Esta reparación deberá realizarse de forma adecuada, rápida y efectiva, pues tiene como objetivo tener una adecuada justicia, remediar las constantes violaciones a derechos humanos. La reparación debe ser proporcional a la gravedad del daño, es decir, una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene como finalidad promover la justicia, remediando las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. Al hablar de una reparación integral, tenemos que tener en cuenta el abarcar diferentes ámbitos para asumir todos los daños sufridos, es decir, no hablamos solo en lo individual para la víctima, sino en lo social o colectivo, puesto que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución y los artículos 51.2 y 63.1 de la Convención Americana, el Estado mexicano se encuentra obligado a reparar de manera integral las violaciones a derechos humanos de acuerdo con las quejosas. Esa reparación integral comprende la restitución del derecho, una compensación económica y otras medidas de reparación no pecuniarias. En concreto, la reparación integral cuenta con los siguientes elementos: la restitución.
La restitución se debe entender como el devolver a la víctima la situación anterior de los hechos o de la violación a derechos humanos. La indemnización se consideran todos aquellos gastos como los perjuicios económicamente evaluables, tanto daños materiales como inmateriales. Rehabilitación. La rehabilitación se entiende como una medida de reparación no pecuniaria a las víctimas, la cual, busca restablecer la integridad personal de las víctimas en su salud emocional y física. La satisfacción. Las satisfacciones son aquellas que buscan reparar el daño no palpable o inmaterial, el cual ha sido originario por la violación a derechos humanos. No tiene un alcance pecuniario, sino que son medidas eficaces para conseguir que, no continúen las violaciones a derechos humanos y de esta manera conseguir una repercusión pública. Las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición tienen como finalidad que dicha violación a derechos humanos no vuelva a ocurrir, tanto como para la víctima como de manera general, pues se trata de una prevención la cual se realiza por medio de, medidas legislativas, administrativas y judiciales. En el tema de la reparación integral hay que tomar en cuenta, la perspectiva de la víctima. Para ello debemos de hacernos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se puede restituir a la persona en sus derechos? ¿Cómo se puede restablecer a la situación anterior? Puesto que la reparación integral busca en la medida de lo posible devolver a los afectados a su situación antes de la violación a derechos humanos, anular las consecuencias de dicha afectación. Hay una autora, profesora, que se llama Marta Minow, que dice que, uno de los principales problemas radica paradójicamente en reparar lo irreparable. Entonces, la pregunta sería, ¿en la desaparición forzada es posible lograr una reparación integral? Conforme a lo anterior, en el caso Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo lo siguiente: la indemnización que se debe a las víctimas o sus familiares en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana debe estar orientada a la restitución de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. Se trata de la restitución total de la situación lesionada, lo cual a menudo es imposible dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados. En estos casos es, procedente acordar el pago de una justa indemnización en los términos lo suficientemente amplios para compensar en la medida de lo posible el daño o la pérdida sufrida. Esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Y bueno, el Estado se enfrenta a reparar lo irreparable, por lo tanto se debe asumir la obligación de, realizar búsquedas efectivas, reencuentro con los desaparecidos y familiares, ya sea que se deberán esclarecer los hechos y de esta manera se permitirá que se garanticen los derechos como el de la verdad, la satisfacción de una dignificación de las víctimas, reunificación familiar y posteriormente la reconciliación nacional. La Corte Interamericana ha sido constante en recordar a los estados que la reparación comprende distintas medidas, como por ejemplo la verdad y la justicia. Y pues nada, chicos, sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerlas aquí abajo, intentaremos responderlas en la medida de lo posible. También no olviden darle like a la página Apuntes Juris 2020, asimismo a nuestro canal de YouTube Apuntes Juris 2020. Espero que tengan muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita cuarentena y espero verlos pronto. Hasta luego.